de la República agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a las actividades de la segunda jornada del foro Diálogos para una Agenda Rural 2018-2024. Diálogos en los que participan integrantes de las comisiones de Agricultura y Ganadería, Autosuficiencia Alimentaria, Reforma Agraria, Pesca y Acuacultura, Recursos Hidráulicos y Especial de Cambio Climático de este órgano legislativo. Para dar inicio a este evento, saludamos en el presidium a las siguientes personas. Damos la bienvenida al senador Fidel de Médicis Hidalgo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural. Al senador suplente Froilán Esquinca Cano. Nos acompaña Crispín Moreira, representante de la FAO. Saludamos con gusto a nuestros distinguidos ponentes. Están con nosotros Gustavo Gordillo de Anda, de RINIS. Julia Carabias Lillo, exsecretaria de Medio Ambiente, SENDA. John Scott Andretta, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Y también está con nosotros Antonio Yunes, de Colmex. Saludamos la presencia de todas y todos ustedes, de los medios de comunicación. Muchas gracias a quienes a través de la señal del canal del Congreso siguen este evento. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Señoras y señores, a continuación escuchemos el mensaje de bienvenida del anfitrión de este evento, el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, el senador Fidel de Médicis Hidalgo. Buenos días a todos, a todas. Agradecer sinceramente la presencia de los compañeros ponentes. Antonio Yunes, muchas gracias Antonio por acompañarnos. Gustavo Gordillo, gracias Gustavo. La maestra Julia Carabias, John Scott, Crispín Moreira, gracias. Y el senador Froilán Esquinca. Agradecerles a todos su presencia. Sean bienvenidos a este Senado de la República. Agradezco su participación en esta segunda sesión de diálogos para una agenda rural, con la participación de destacadas personalidades que nos presentarán sus aportaciones hacia las prioridades de una agenda para el campo, que también es la síntesis de un trabajo que considera varias décadas de esfuerzo, de análisis, de experiencias y de debate. El objetivo de estas sesiones es fundamentalmente destacar la importancia de lo rural y tener los puntos de consenso para una agenda rural que permita a la nueva administración del país, desde su primer día de mandato, avanzar en un programa urgente de atención al sector rural. Los consensos permitirán que ante diferentes visiones de lo rural se puedan priorizar los elementos de políticas públicas en los que estamos de acuerdo y generar una sinergia para la atención a los temas más apremiantes. Pues resulta que desde hace muchos años se ha coincidido en que el campo tiene mayores índices de marginación, de diferenciación social y económica, de abandono, de injusticia social y de pobreza. En esta Comisión de Desarrollo Rural hemos identificado que todos los indicadores
sean económicos, sociales o ambientales, lo rural comparado con lo urbano tiene condiciones más deplorables. El salario es menor en el campo, la educación es más escasa, los años promedio de la población rural que accede a la escuela son 7 años menos, los hospitales son más escasos, en agua potable, electrificación y drenajes siempre tenemos casi 20 puntos porcentuales de diferencia. Contrario a ello, los recursos naturales y del subsuelo, minería y petróleo, siempre están en el campo. Nuestra riqueza biológica es envidiable para muchos países. Se nos considera mega diversos por ese cúmulo de diversidad que tenemos en nuestro territorio. El agua, el aire limpio y los principales satisfactores ambientales de toda la población que se genera en el campo. Con ello quiero decir que no es posible un México sin nosotros. No podemos mantenernos en la euforia de que somos una potencia alimentaria por tener una balanza positiva en los últimos años después de 3 décadas de saldos negativos. Qué bueno que ahora tengamos más exportaciones totales, pero no podemos olvidar de que esas exportaciones corresponden no estrictamente a alimentos, son básicamente cerveza y tequila, no alimentos. Si quitamos estos productos de la balanza, nos vuelve a dar negativo. Mientras tanto, las importaciones de grano han crecido alarmantemente. Ahora somos el primer importador de maíz en el mundo. Qué paradójico, cuando el maíz es originario de esta tierra hermosa llamada México. Fíjense las condiciones que tenemos ahora. Y si consideramos que el maíz es el principal alimento en el planeta, ven ustedes cómo las políticas públicas que apremian las agroimportaciones nos han colocado en una situación difícil, productiva y comercial. La llamada integración comercial nos ha hecho importadores de desechos alimentarios. Miles de millones de dólares gastados para importar despojos, desechos y trozos de tripas, vísceras, estómagos, pancitas, que según la misma clasificación de las fracciones arancelarias son eso, desechos. Gastamos más en importar desechos que en fomentar la producción. Es necesario informar a ustedes que esos productos son altamente dañinos para la salud. Por ello, ahora tenemos una emergencia sanitaria de diabetes en el país, con índices que se han duplicado en los últimos años. Permítanme ahora comentar uno de los principales elementos de la política pública para el campo que aportan el documento que ahora nos presentan nuestros destacados ponentes. Destacar que se trata de una visión integral para el campo, una nueva sociedad rural desde una perspectiva holística. Planteo que la mejor forma de atender el campo es una focalización territorial y acotando los límites de la actividad agrícola y ganadera para preservar la diversidad biológica y de servicios ecosistémicos, y propone que las políticas públicas reduzcan las desigualdades tecnológicas, de conocimiento y de acceso a mercados existentes entre los pequeños productores y los grandes, y que abran espacios de participación productiva a mujeres, jóvenes, indígenas y afro-mexicanos. Ello sin menoscabo de impulsar la productividad y competitividad en un contexto global donde los mercados tienden a ser multipolares, pues los acuerdos comerciales
internacionales están siendo debilitados. Nos señala que el campo es mucho más que las actividades agrícolas. Para lograr el desarrollo sustentable es necesario entender los ecosistemas naturales como parte fundamental. El campo requiere de una visión multisectorial en regiones y territorios que se adecuen a las condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales de cada una. El desarrollo rural requiere enfocarse a ámbitos de influencia territorial que generan efectos económicos multiplicadores en comunidades colindantes. El documento subraya que el problema central en el campo mexicano es la pobreza por ingresos estructural y coyuntural y el deterioro ambiental. Destaca el papel de los pequeños productores. El texto dice que el campo requiere un presupuesto multianual en función de los ciclos productivos, de una continuidad transeccional de las principales políticas públicas y de una revisión del programa especial concurrente para el desarrollo rural, con profundidad en la definición de su objetivo largo plazo y no en la suma de programas actuales. Se destaca también la importancia de la participación de mujeres y jóvenes. Se concluye que es necesaria una reforma profunda en la institucionalidad e inaplazable un debate sobre los temas de legalidad y seguridad. Todos estos temas serán ampliamente comentados por los ponentes y les ruego que se pongan de pie, por favor. Y siendo las 10 de la mañana con 47 minutos, declaramos formalmente inaugurados los trabajos de esta segunda sesión de diálogos para la Agenda Rural 2018-2024. Sean ustedes bienvenidos y que sea para bien de la nación lo que aquí concluyamos. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Fidel Benédesis por sus reflexiones, por su mensaje acerca de la política actual de nuestro campo mexicano. Bien, vamos a continuar con nuestro programa e iniciamos las ponencias que llevan por título Hacia una agenda rural. Comenzamos con la interlocución del representante de RINIS, Gustavo Gordillo de Anda, a quien presentamos a continuación. Gustavo Gordillo de Anda es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Economía en Francia. Ha publicado 23 libros y diversos artículos en revistas especializadas. Participó como dirigente del movimiento estudiantil de 1968. Miembro fundador de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, UNORCA. De abril a julio de 2006, participó como coordinador general de la campaña presidencial de Patricia Mercado. Como funcionario público fue subsecretario en la Secretaría de Agricultura y subsecretario en la Secretaría de la Reforma Agraria. También se desempeñó como director de Desarrollo Rural de la FAO en Roma y desde 1997 hasta 2005 fungió como representante regional de la FAO para los 33 países de América Latina y el Caribe en la sede de Santiago de Chile. Es miembro fundador de La Jornada y colaborador de la revista Nexos. De 2006 a 2009 fue profesor visitante en el taller de la teoría política de la Universidad de Indiana en Bloomington, dirigido por los profesores Vincent y Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía. Recibimos con un fuerte aplauso a Gustavo Gordillo.
agenda rural que hemos conformado. Es una iniciativa de RINISP, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, con el apoyo del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y la Fundación Ford, y cuya misión es contribuir a que las políticas e instituciones creen entornos propicios para la superación de la pobreza rural. RINISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, es una red de articulación y generación de conocimiento para el desarrollo de los territorios latinoamericanos. Su trabajo se orienta a analizar las causas de las brechas territoriales en América Latina, aportar en la elaboración de políticas públicas y en la articulación de actores para un desarrollo territorial más equitativo. En este periodo de 1917 a 1919 se ha conformado un grupo plural de 14 especialistas en temas agrícolas, rurales y medioambientales, con el propósito de contribuir a modificaciones en el diseño de la política rural en México, a fin de matizar su naturaleza regresiva y para que las políticas hacia los pequeños productores se orienten a generar oportunidades y bienestar en vez de tener un carácter clientelar, asistencialista y proclive a la corrupción. Los 14 expertos, cuya lista ahorita mencionaré, proceden de distintos ámbitos disciplinarios, han tenido experiencias profesionales como académicos, funcionarios públicos y o activistas. El propósito central de este grupo ha sido la elaboración de un documento de puntos mínimos comunes en torno a las políticas rurales que podrán desarrollar el gobierno y la sociedad civil en los siguientes años. Dicho documento se encuentra en la página de RINISP, ahí la pueden encontrar. Es un documento relativamente corto sobre varios puntos, y ese documento fue elaborado por las siguientes personas: la doctora Kirsten Apendín, la doctora Julia Carabias, el licenciado Alfonso Cebreros Murillo, el señor Max Correa Hernández, la señora Isabel Cruz Hernández, el ingeniero Jaime de la Mora Gómez, el licenciado Enrique del Val Blanco, la doctora Margarita Flores de la Vega, el ingeniero Sergio Madrid Subirán, el licenciado Francisco Javier Mayorga Castañeda, el doctor Héctor Robles Berlanga, el doctor José Sarucán, el doctor John Scott Andretta, el doctor Antonio Yunes Naude, y yo participo como secretario técnico de este grupo de Agenda Rural con el apoyo de Lore de Lelande y de César Suárez Ortiz. Hemos procurado hacer un documento que abarque. Este documento, como les digo, está ya accesible en la página de RINISP. Mis colegas que están presentes para esta reunión hablarán de algunos de los temas, pero básicamente el documento es un documento que abarca todos los distintos temas que nos parecen que en este momento pudieran ser importantes. Quisiera terminar agradeciendo al senador de Médicis. Hemos tenido una larga y muy fructífera colaboración durante casi sus 6 años en el Senado. Hemos realizado muchas actividades conjuntas, de discusión, de debate, y solamente le quiero decir al senador que estamos muy agradecidos del apoyo que siempre nos ha dado para todo esto y le deseamos lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias al representante de RINISP, Gustavo Gordillo. Continuamos con la exposición de la exsecretaria del Medio Ambiente, Julia Carabias Lillo, de quien presentamos parte de su trayectoria. Julia Carabias realizó sus estudios de licenciatura y posgrado en Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinó el programa de Investigación y Desarrollo Rural y Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales, PAI. Fue miembro de la Comisión sobre los Países en Desarrollo y el Cambio Global, que produjo el reporte de 4 Earth Shape para
a la Conferencia de Naciones Unidas del Medio Ambiente y Desarrollo. Asimismo, fue miembro del panel de alto nivel sobre sustentabilidad global del Secretario General de Naciones Unidas. Fue secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Y desde 2001 se reincorporó a sus actividades académicas en la UNAM. Recibimos con un cálido aplauso a Julia Carabias Lillo. Muchas gracias. Si me permite, tomaré la palabra desde aquí para ir armando las notas, que he hecho algunos ajustes a partir de la intervención del señor senador. Agradezco mucho la invitación para poder expresar puntos de vista sobre esta agenda a la que se ha referido ahorita el doctor Gustavo Gordillo, y que en efecto ha sido un reto, primero juntar las agendas de un grupo como el que ha sido mencionado, en que siempre estamos cada quien en un lado distinto del mundo, y que sin embargo la posibilidad de estar reflexionando para llegar a algunos acuerdos entre un equipo que, si ustedes pudieron darse cuenta de los nombres que participan en este documento que está en la página actualmente, creo que está el enlace para que todo el mundo lo pueda revisar. Es gente que nos hemos dedicado a estos temas por muchos años, pero de distintas perspectivas, de distintas disciplinas, y que llegar a un acuerdo común fue un proceso de construcción, de generación realmente de nuevas ideas, y no nada más de la suma de lo que en otros momentos se ha venido diciendo. Yo sí creo que el esfuerzo que ha hecho Gustavo Gordillo en este trabajo de coordinación con su equipo ha permitido la construcción de un piso adicional que está a la altura de la necesidad que tenemos en el país para abordar un tema de la magnitud de lo que significa la agenda rural. Y es un tema de la más alta prioridad en la agenda. Esto debe de ser parte del Programa Nacional de Desarrollo, por supuesto, pero colocado no como un fragmento más, como un capítulo más, un punto y aparte, sino como un eje que conduzca este nuevo desarrollo para nuestro país. Y esto porque estamos hablando de una porción del territorio en donde viven millones de mexicanos en condiciones de pobreza, y que el territorio que están ocupando se encuentra en un proceso de degradación creciente ambientalmente. Es por ello que en ese reconocimiento de una situación grave, y con el contexto de que la población mexicana seguirá creciendo, muchos millones más esperan en México de aquí al año 2050, sumado al rezago de las personas que viven en condiciones de pobreza, estamos hablando de por lo menos una necesidad de incrementar la disponibilidad de elementos en un 45-50% adicional. Y como lo venimos haciendo en el país, simplemente no habría ninguna posibilidad de resolver este brutal reto. Eso significaría que mucha gente quedaría destinada a la pobreza, y que no se pudiera cumplir y garantizar el cumplimiento por parte del Estado mexicano de uno de los derechos humanos que están consagrados en nuestra Constitución, que es el derecho a la alimentación. Creo que este es un momento muy oportuno para este debate. Yo me alegro que haya interés y agradezco mucho que el Senado de la República abra este foro. Seguramente habrá mucha gente que está también dando seguimiento a través del canal del Senado, y queda en redes, y ojalá esto sirva como una aportación a incrementar el nivel de los debates. Es un momento oportuno porque se están construyendo plataformas, aunque están presentadas, estas siguen en un proceso de análisis, de reflexión con muchos grupos de la sociedad, y está permitiendo que la sociedad vaya planteando sus puntos de vista. Esta es la intención. Yo he revisado con mucho cuidado las tres
plataformas de las coaliciones y la plataforma de la candidata independiente. Y el tema rural está, por supuesto, abordado, pero está abordado desde un punto de vista del problema de la productividad, de la necesidad de incrementar la producción de alimentos, pero no hay una visión sobre el desarrollo rural de una manera integral, con una perspectiva que esté incluyendo los temas de una parte del territorio nacional en la que no solamente es una parte en la que está habitada por esta población rural a la que me he referido en condiciones de pobreza, sino que también, como lo decía el senador y está estipulado en el documento, es donde se encuentra el capital natural de nuestro país para el desarrollo. Lo rural es mucho más, como decimos aquí, que la tierra arable. Es cada vez que se piensa en el campo mexicano, estamos pensando inmediatamente en los campesinos, en las vaquitas, en el maíz, y no pensamos que ese campo mexicano es donde se encuentra toda la biodiversidad nacional. Somos un país megadiverso, y los ecosistemas y servicios ecosistémicos que son los que permiten el bienestar social de la población local, de la población regional, nacional y mundial, porque muchos de los recursos naturales que existen en México, gracias a estos ecosistemas, son parte de todo el mecanismo de funcionamiento de la naturaleza en el planeta. Es por ello que México, como país megadiverso, tiene una enorme responsabilidad de velar por la conservación de ese patrimonio natural, pero también de garantizar los derechos humanos de un medio ambiente sano, del acceso al agua, del acceso a la alimentación y a la salud. Y en ese sentido es que no puede darse más que una visión integral, propositiva, de todos estos temas que no pueden verse de manera sectorial y fragmentada, como se ha hecho en el gobierno hasta la fecha. Por esta razón, y yo me enfoco más evidentemente en mi presentación, mis colegas lo harán con otros temas, el documento está planteando que el tema de la sustentabilidad ambiental debe de ser un tema que cruce a todos los componentes de la agenda rural, en su dimensión productiva, por supuesto, pero también en la competitividad, en la inclusión productiva, en el bienestar social. Esta agenda también está reconociendo y está enmarcada en algo que nos parece muy importante, que incluso el Plan Nacional de Desarrollo lo contemple seriamente. Esta agenda lo incorporó, es en el compromiso que México ha establecido y ha adoptado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos se están planteando de una visión integral, cómo enfrentar el tema de la pobreza, el tema del hambre, el tema de un agua limpia y saneamiento para todos, de la producción y el consumo responsable en general, no solamente de alimentos, del problema del cambio climático, de garantizar la vida de los ecosistemas terrestres y marinos, y todo lo que está vinculado a las zonas rurales. En este sentido, al incorporar estos objetivos de desarrollo sostenible, nos está obligando a pensar de manera multidisciplinaria con este gran sistema complejo que implica el tema rural. Está también incluido la necesidad de la perspectiva de entender el cambio climático y sus escenarios, porque sin duda alguna el cambio climático va a impactar de manera importante a la productividad, a la producción de alimentos, a los precios de los alimentos, por supuesto, pero también tenemos compromisos que hemos establecido los mexicanos con nuestra Ley General de Cambio Climático, con las metas que hemos firmado de Aichi, que es para la conservación de la biodiversidad, que es la de deforestación cero. Y en ese sentido podría pensarse que esto se enfrenta a una estrategia productiva de alimentos, que parece una contradicción en lo que llevo diciendo hasta ahora, más alimentos para una población tanto en rezago como creciente, pero deforestación cero, y no es una contradicción, es una forma distinta de incrementar de manera mucho más eficiente la productividad del suelo y lograr que la apertura de la frontera agropecuaria sea detenida y por lo tanto el incremento productivo esté pensado en otras dimensiones, como son, por supuesto, la reactivación de la economía campesina, en donde ha sido un proceso demostrado
de cómo puede, a través de los pequeños productores, de las unidades familiares en las distintas regiones ecológicas de nuestro país, incrementarse notablemente la producción de alimentos con un correcto manejo y políticas adecuadas que estén recuperando los saberes de las comunidades campesinas indígenas que han seleccionado sus alimentos a lo largo de siglos y que en sus dietas forman una enorme diversidad de alimentos que no están dependiendo de unos pocos. Esta diversificación productiva es sumada no solamente a las actividades agropecuarias, sino también en todos aquellos beneficios que pueden otorgar los ecosistemas naturales a los que me he referido, de los cuales son dueños precisamente las comunidades campesinas, indígenas y las pequeñas propiedades, y que pueden diversificarse a través de actividades de manejo forestal sustentable, de actividades ecoturísticas, del manejo de la vida silvestre, de un incremento en el valor agregado, en la articulación de las cadenas de valor, con un enorme potencial, que ese es donde está radicando en México la gran diferencia con respecto a los otros países. Pero esto requiere de visiones regionales, visiones que obligadamente estén permitiendo una planeación de todas las políticas, instrumentos a los niveles regionales que vayan adquiriendo, potenciando los recursos que cada una de estas regiones tiene, y no puede esto entenderse si no se articula con las ciudades. Las ciudades son las más demandantes de los servicios ecosistémicos, de los productos, de las materias primas, y si no entendemos la vinculación urbano-rural, no vamos a poder resolver el tema de la agenda rural. Esto nos lleva evidentemente a incorporar otros factores sociales, económicos y de gobernanza que la agenda menciona, que no voy a abordar en ellos, y mis colegas lo van seguramente a hacer, pero no quiero dejar pasar en que esto requiere de instituciones, políticas e instrumentos novedosos que estén articulados, que estén poniendo en el centro la transversalidad, el trabajo coordinado. No puede haber una Semarnat ajena a la Zagarpa, ajena a la SEDATU y al resto de las instituciones. No puede haber una Secretaría de Hacienda que esté preocupada solamente por ir ahorrando recursos de este gasto público, sino tiene que haber un proceso de planeación al más alto nivel, incorporado con el jefe del Ejecutivo, en donde la coordinación de una agenda de este tipo a los niveles territoriales regionales, en donde se coordinen todas las instituciones que tienen que ver con la regulación y la ejecución para poder dar los criterios adecuados, sustentables, tanto en materia económica, social como ambiental, estemos garantizando que una agenda para el campo, articulada con las ciudades, pueda ser de largo plazo sustentable, y que de esta manera estemos construyendo el desarrollo sustentable en el estricto cumplimiento de los derechos humanos a los que me he referido y que están vinculados al tema de la agenda rural. Creo que es una propuesta que es ambiciosa, requiere de un análisis por parte de quien vaya a ser los próximos gobernantes, sean quien sea de este país. Ha logrado incorporar una visión plural, y creo que es un esfuerzo que no debe de ser archivado o que sirva para las publicaciones de los académicos. Es indispensable que esto se convierta en políticas públicas, y hay mucha tela de donde cortar. Muchas gracias por su atención y espero que lo lean. Muchas gracias a Julia Carabias por resaltar la sustentabilidad ambiental como un tema prioritario para el desarrollo sostenible. Bien, antes de seguir queremos saludar la presencia del senador suplente Eduardo Carrasco. Bienvenido. Continuamos ahora con la participación
de John Scott Andretta, quien es doctor y máster en Economía por la Universidad de Oxford. Es miembro del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, en donde ha ocupado los cargos de director en el Programa de Economía de la Salud y de la División de Economía. También fue investigador del National Economic Research Associates en Madrid, España, y ha participado como miembro de consejos editoriales de Océano CIDE, Economía Mexicana, Nueva Época y del Trimestre Económico. Sus líneas de investigación son política social y pobreza, fundamentos de la economía del bienestar, desigualdad y pobreza. Recibimos de igual manera a nuestro invitado John Scott Andretta. Muchas gracias. También voy a hablar desde acá. Primero, antes que nada, quisiera agradecer mucho la invitación a este foro y a Remis por haber organizado, y a Gustavo en particular, Gustavo Gordillo, haber organizado esta integración, digamos, de visiones muy diversas en principio, pero con un área común muy claro y que quedó muy bien plasmado, creo, en el documento que tenemos, y que creo que representa muy bien, pues, los retos y las prioridades el desarrollo del campo en México para el futuro. Yo quisiera hablar un poquito, también en función de mis propios temas e intereses, sobre lo que el documento correctamente destaca como, pues, la prioridad número 1, que es la pobreza, y en particular la pobreza extrema, y en particular la parte que tiene que ver con los ingresos, ¿no? En México, como saben, medimos la pobreza multidimensionalmente, tomamos en cuenta tanto carencias sociales básicas, acceso a educación, a salud, a seguridad social, como por vía del ingreso. Afortunadamente, en el ámbito de las carencias sociales, por lo menos de algunas de ellas, ha habido un progreso claro en las últimas décadas, sobre todo en salud, pero también en educación, en servicios básicos de la vivienda, y en áreas rurales en gran medida se han dado estos avances. Desafortunadamente hay 3 grandes retos en términos de pobreza. Uno es, el más importante sin duda, es que la pobreza por ingresos, ¿no? La población que no cuenta con ingresos suficientes ni siquiera para comprar una canasta alimentaria, en principio, se ha quedado estancada, ¿no? Y eso es, pues, muy grave. Y se ha quedado estancada por los últimos 20 años, y si tomamos estadísticas más complicadas, pero de más largo plazo, parecería que por los últimos 40 años. Eso lo vemos en las estadísticas que tenemos, lo vemos en los datos de ingresos laborales. México, a pesar de que ha habido crecimiento modesto, ha habido crecimiento, y acumulado a lo largo de 40 años, ese crecimiento es importante, a pesar de que la tasa anual en los últimos 25 o 30 años no ha sido muy dinámica. Aún ese crecimiento modesto no se ha traducido en una mejora de salarios. Se ha traducido en mejoras en otro tipo de ingresos, ingresos al capital, etcétera, pero no una mejora de salarios, y en particular de salarios de la población con menos calificación, de la población con menos capital humano. Entonces, es una prioridad sin duda. Las otras 2 importantísimas son la seguridad social en el campo, en zonas rurales. Primero a nivel nacional es la carencia más importante, casi 60% de la población no cuenta con acceso a seguridad social, y mucha de esa población se concentra desde luego en localidades pequeñas del campo, ¿no? Es la parte más grande, digamos, o más, no más grande, más intensa de la informalidad. Y finalmente el acceso a la alimentación, que es otro elemento central de este trabajo. Esa también, desde que la medimos en Coneval, ha estado estancada, ¿no? En niveles altos para una cosa tan básica. Ahí, en cambio, ha pasado algo muy distinto si lo medimos en términos nutricionales. Ahí, afortunadamente, si vemos las encuestas nutricionales que se han producido en México, pues, en el último medio siglo,
la desnutrición en el rural, infantil, ha caído de forma muy significativa. Entonces eso quiere decir que no necesariamente la medida de pobreza extrema o de acceso a alimentación que tenemos refleja nada más, digamos, esa parte más dramática de la supervivencia, ¿no? Bueno, este es un poquito el estado de las cosas. ¿Cuál es el estado de las políticas, en mi opinión? Yo creo que los que hemos estado un poco de tiempo en este tipo de debates, pues cada tantos años repetimos los mismos mensajes y esos mensajes pues, no necesariamente se traducen en cambios radicales, ¿no? Yo creo que se necesita un cambio de visión bastante radical y bastante decidido, una voluntad política muy clara, integral, consistente, efectiva y sobre todo justa de las políticas para el campo. Lo que hemos visto, tal vez hay pocas áreas tan inerciales como las políticas para el campo. El documento escribe muy bien pues, cuál es el estado de las cosas, y el estado de las cosas no estamos hablando pues, de los últimos 5 años, estamos hablando de mucha inercia desde Cárdenas hasta la fecha. Y esas son pues, mucha inversión después de la reforma agraria y del gran avance que hubo en inversión en irrigación. Una vez que cayó la inversión pública en los últimos 30 años, los apoyos en el campo han sido principalmente en bienes privados y transferencias, y esas transferencias pues, no están dirigidas precisamente a los productores y a los hogares más pobres en el campo. Tienen a ser, están concentradas en el norte del país, en productores mayores, que ciertamente no necesitan esas transferencias ni para resolver problemas de acceso a crédito de mercado de otro tipo, ni mucho menos por razones de justicia distributiva. Entonces, es uno de los retos. En el otro extremo, tenemos apoyos productivos dirigidos a pequeños y medianos productores de muy baja escala, con coberturas mínimas, completamente atomizados, completamente descoordinados entre sí, con muy poca integralidad y con una visión de productores individuales más que de territorio y de general, digamos, desarrollo regional. Y como la escala es tan pequeña y las coberturas son tan bajas, pues tampoco tienen un impacto sustentable en la capacidad de producción y en la productividad de los pequeños productores. Entonces tenemos dos campos completamente distintos, el del sur y el del norte, y dos políticas completamente distintas y descoordinadas, ¿no? En el caso de las políticas, pues la política productiva se dirige a los grandes productores y a los otros, a los pequeños, se les ha catalogado más como, en los últimos años, como hogares que necesitan acceso a política social más que política productiva, ¿no? Yo creo que esa visión ha sido muy costosa para la pobreza y explica, digamos, el estancamiento de los ingresos. Además de un dato que vale la pena mencionar, porque a pesar de que Coneval trata de enfatizarlo, no está tanto no se difunde tanto, es lo que ha pasado muy recientemente, ¿no? Vimos que la pobreza, de hecho, cayó, la pobreza por ingresos del 2014 al 2016, pero desafortunadamente mucho de esa ganancia ya se perdió por precisamente los precios, entre ellos los precios, notablemente el costo de la canasta alimentaria, asociada a la inflación reciente que hemos tenido. Entonces, si ustedes entran a la página de Coneval y ven qué ha pasado con la tendencia laboral el ingreso, la pobreza laboral, que es básicamente la población que con su ingreso laboral nada más, que es una parte, pero es una parte fundamental, dado los precios, dada la evolución mensual que tenemos de los precios, no puede comprar la canasta básica alimentaria. Eso ha subido y ha regresado casi a los niveles que teníamos antes de la reducción reciente, ¿no? Ese es un tema bien importante. Ahora, en términos de políticas, hay dos grandes ámbitos y quisiera estructurar mis comentarios en esos dos. Uno es, y a menudo estos dos ámbitos se ven como estrategias conflictivas cuando claramente necesitan los dos, ¿no? Muchas veces se habla de asistencialismo como si no necesitaras protección social y solamente necesitaras hacer más productiva la población.
Estos dos grandes ámbitos son la protección social por un lado y la inclusión productiva, ¿no? Necesitas las dos cosas, porque ciertamente con protección social nada más, pues no vas a tener una política sustentable y una política de desarrollo económico, pero sin protección social, pues vas a tener hogares que cuando enfrenten shocks económicos y estén cerca de la línea de pobreza extrema, simplemente pierden oportunidades bien básicas de vida. Y con eso estamos hablando de la oportunidad de que tu hijo sobreviva el primer año de vida, la oportunidad de que tus hijos tengan las 3 comidas adecuadas al año, la oportunidad de que tus hijos accedan a una educación adecuada para eventualmente salir de la pobreza por sus propios recursos. ¿Qué se necesita en el primer ámbito? Eso cae un poquito fuera de la agenda del documento, seriamente, pero se menciona. Pues hoy en día tenemos un sistema de seguridad social truncado, ausente prácticamente de áreas rurales, y ha sido sustituido por una serie de programas de protección social no contributivos que resuelven en parte los problemas, ¿no? Estoy hablando del Seguro Popular, de programas de adultos mayores, el federal y los múltiples estatales que hay, pero tienen muchas desventajas, son escalas muy pequeñas, su financiamiento es incierto. Si se fijan en lo que ha pasado del 2015 a la fecha, incluyendo el presupuesto que ustedes aprobaron, que se ha aprobado recientemente para el para este año y para el siguiente año, o que se ha analizado, el gasto por los ajustes que hemos tenido fiscales, esos programas van a la baja, y los programas de seguridad, los subsidios a la seguridad social contributiva, concentrados en estratos de ingresos medios y altos, van al alta porque son inerciales, no se pueden cortar, digamos, ¿no? Son subsidios que representan, pues, financiamiento de reformas del pasado, pero que vamos a tener para los próximos medio siglo por lo menos. Entonces ahí lo que se necesita es un sistema de protección social universal, con la diferencia de que como el reto principal es de ingresos, no nada más de acceso a la salud, pues tenemos que ver cómo solucionamos eso, cómo protegemos a la población, cómo le damos el derecho básico, que ni siquiera está codificado como un derecho, pero debería estarlo, a sobrevivir económicamente, es decir, a contar con el mínimo necesario para poder comprar para todos los miembros del hogar una canasta, ¿no? Y ahí pues puede haber todo tipo de intervenciones, desde programas de empleo de emergencia, digamos, disponibles como el PET, que tenemos en México, disponibles a toda la población que los necesite, hasta sistemas como una renta básica universal que se ha discutido recientemente. Y luego el segundo ámbito, y con esto quisiera terminar, que es fundamental obviamente, es el ámbito de la inclusión productiva. Ahí, como ya mencioné y como muy bien menciona el documento, tenemos varios problemas. Un problema de escala, ¿no? Gastamos muy poco en asegurar la inclusión productiva de los hogares que más lo necesitan, de los productores rurales que más lo necesitan, que son los pequeños y medianos. Un tema de integración, lo poco que gastamos lo gastamos mal, no son programas integrales, coordinados. Y tercero, un problema de territorialidad que tiene que ver con la integración y está muy bien definido acá y en general en el ámbito que ha propuesto RINIST en otro tipo de documentos. ¿Qué se necesita para la escala? Pues claramente se necesita tener recursos más significativos de los que hemos tenido y que ahorita de hecho pues van a la baja en vez de ir a la alta. Y esos tienen que estar diseñados para reducir la pobreza extrema en el campo, eliminarla eventualmente desde abajo, desde las capacidades productivas de los hogares más vulnerables. Pero el reto principal sin duda no es el monto, a pesar de los pocos recursos que se dedican y a pesar de las restricciones presupuestales y a pesar de la caída en general del gasto en el sector, no estamos hablando de recursos nada que ver con los recursos, por ejemplo, necesarios para reformar los sistemas de seguridad social contributiva. Son recursos relativamente limitados los que se necesitan. La parte más compleja es cómo los integras y los articulas. Y aquí
hemos tenido una historia larga de experimentos y de buenas intenciones coordinadoras, incluyendo el PEC, ¿no? el Programa Especial Concurrente, con buenas ideas, digamos, o buenos deseos en términos de integrar programas, pero que se reducen finalmente a listas y sumas de programas, más que a mecanismos realmente integrales. La reestructuración presupuestal que se ha dado en este sector en particular, en la Zagarpa, pues es un buen ejemplo de ello, ¿no? Ante la aparente dispersión de programas, lo que se ha hecho es, en vez de articularlos, pues sumarlos en programas macro, ¿no? Pero cada componente sigue operando como un programa independiente desarticulado. Entonces es una integración completamente superficial y simulada realmente. Entonces es bien fundamental tener esa articulación, integración. ¿Cómo la hacemos? Aquí pues, reflejo más mi opinión personal seguramente que la de todo el grupo, pero mi opinión personal es que no tratar de volver a integrar, a coordinar programas dispersos, diseñados en forma independiente, etcétera, no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es sumar esos recursos en un programa integral, un poquito lo que la revolución que hizo la integración de Progresa, luego Prospera actualmente, al pasar de un conjunto de subsidios y de programas de apoyos alimentarios regresivos, urbanos, mal diseñados, costosos, a un solo programa integral que integra la educación, la salud, y lo hizo no coordinando dependencias con mecanismos, digamos, voluntarios de participación, sino con una coordinación mucho más vertical. Desafortunadamente, el área que nos preocupa acá es mucho más complicada que el problema que trató de resolver Prospera, que es básicamente darle a todos los hogares un paquete básico, estandarizado, de capital humano. Todos somos más o menos iguales en términos biológicos, tenemos las mismas necesidades de salud, de alimentación y de educación básicas. En el ámbito productivo esto es mucho más complicado, pero hay experiencias de éxito, ¿no? Hay los programas, por ejemplo, de graduación de BRAC, originados en Bangladesh, que se han exportado a muchas partes del mundo y han sido positivamente evaluados. Hay varios experimentos en la región de integrar la parte de transferencias sociales con el ámbito productivo. Y en el país mismo, pues en la última administración, la administración actual, ha habido varios experimentos en esa dirección, pero que su obstáculo central ha sido pues, que tenemos una arquitectura de operación de esos recursos diseñada casi para evitar la integración. O sea, no nada más no optimizada para permitirla, sino casi activamente para minimizarla. Y finalmente, sin una visión territorial, ¿no? Yo creo que ese es otro tema que este documento, más que mucho, digo, van a encontrar muchas propuestas de organismos internacionales, de otros ámbitos, donde coinciden muchas cosas, pero creo que una de las contribuciones bien importantes de este documento es el aspecto de integración territorial. De nada te sirve ofrecer apoyos individuales a productores, fue un poco en algún sentido el reto que no ha logrado resolver Prospera, si cuando salen al mercado los beneficiarios de esos apoyos, pues no hay mercado laboral, no hay mercado productivo, no hay oportunidades económicas. Entonces, ofrecer esos apoyos sin pensar en detonar desarrollo a nivel territorial y entendiendo que pues, el sector rural no está aislado del resto de la economía, está tremendamente integrado o debe estar tremendamente integrado, realmente esos apoyos se evaporan. Es como si riegas la tierra cuando está hirviendo y no en cantidades suficientes para que produzca. Muchas gracias. Muchas gracias a John Scott por exponernos su posicionamiento sobre las directrices que se requieren para encaminarnos a cubrir las necesidades más sentidas del campo y su propuesta en el ámbito de la inclusión productiva. Bien, queremos saludar la presencia de las organizaciones, los representantes de las organizaciones que se han dado cita con nosotros, entre ellos la Unidad y Fuerza Campesina Indígena, UFIC,
la UNORCA, la CIOAC, la Red Mexicana de la Agricultura Familiar, la Red de Organizaciones Forestales. También están con nosotros integrantes de las organizaciones de la sociedad civil como Polea, ADESDA, el Centro Geo, RIMIS, Extinta, Progeder, la Fundación Filobarista, FUDECOMP, Latitud Press, integrantes del Colegio de Posgraduados, del CIDE, del Seminario Permanente de Desarrollo Agrario, de instituciones como CONAFOR, y también queremos dar la bienvenida al maestro Manuel Galicia, director de la Unidad Gestora de la Universidad Autónoma de Chapingo. Bienvenidos. Bien, para cerrar este bloque, escucharemos la exposición de Antonio Yunes, quien es doctor en Economía por la London School of Economics and Political Science. Actualmente es profesor investigador en el Colegio de México y es codirector del programa Rural Economies of Americas de la Universidad de California en Davis. Es investigador nacional nivel 3 por parte del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es reconocido por sus trabajos de análisis econométrico sobre el sector rural y agropecuario y en particular de los pequeños productores. Se ha desempeñado como consultor experto para organismos gubernamentales e internacionales, tales como el Banco Mundial, la FAO, el Fondo Interamericano para el Desarrollo Agrícola y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, la Secretaría de Desarrollo Social, la SAGARPA, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, entre otros. Recibimos con un fuerte aplauso a Antonio Yunes. ¿Se oye? Sí, se oye. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a presentar esta presentación y felicidades y gracias, Gustavo, por la excelente coordinación del grupo que hiciste. Lo que quiero hacer en esta presentación es, bueno, ya tenemos en el documento un diagnóstico, en pocas palabras, y una propuesta para el desarrollo rural. Lo que quiero hacer en esta presentación es construir una manera de para preguntarse y presentar una hipótesis de por qué, teniendo un diagnóstico desde hace tiempo, teniendo leyes como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, no se han aplicado o no han sido eficaces las políticas para el desarrollo rural. Como les decía entonces, y esto es una reflexión un poco a título personal, ya lo discutiremos después o discutirán algunas ideas que tengo al respecto y sobre todo una al final. Como les decía, México cuenta con legislación. Una de ellas es la que mencionó la doctora Carabias sobre desarrollo sustentable y cambio climático, y la otra a la que me quiero referir es desarrollo rural sustentable, que como todos sabemos se promulgó en 2001. La idea, y ya hemos escuchado y en el documento implica esto, es que desafortunadamente en la práctica no se ha logrado, no se ha puesto en la práctica la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y como decía el doctor John Scott, el instrumento es el PEC, el Programa Especial Concurrente, y tampoco ha logrado esa integración, esa coordinación de políticas, esa descentralización y también esa necesidad de que las políticas al campo tengan una visión integral como lo propone la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Subsisten, como decía, la descoordinación también, la descentralización. Y no solamente eso, sino hay políticas contradictorias que hacen fricción entre los propósitos productivos y los de desarrollo rural sustentable. Uno de ellos, bueno, ya lo mencionó la doctora Carabias, uno de ellos que quiero ejemplificar
es, por ejemplo, la persistencia del subsidio a la electricidad para la extracción de agua del subsuelo, que es totalmente en contra y depredadora de los recursos hídricos frente a un aumento en su sobreexplotación. Una pregunta, por esta yo no puedo ver, no sé si ustedes puedan ver, espero que sí, algunas ideas de lo que estoy presentando. Otro tema que quiero comentar también es sobre seguridad y soberanía alimenticia. Voy a ser muy corto en el respecto, pero yo creo que es muy importante. A veces como que se suman o se utilizan los dos términos como si fueran similares. Nada más quiero señalar 2 o 3 cosas. En primer lugar, que el logro de la soberanía alimentaria es mucho más, exige mucho más intervención directa del Estado y es mucho más cara, podría ser mucho más cara, y además implica que aislar a los productores de alimentos de la competencia internacional. Entonces es un tema que mi sugerencia es tomar en cuenta eso cuando hablamos de soberanía alimenticia. Y la seguridad es la definición, yo uso la definición de FAO, de seguridad alimentaria, que es básicamente que toda la población tenga acceso en cualquier momento y en el futuro a los alimentos. Lo que quiero decir señalar a partir de estas 2 nociones es que independientemente de la política que se siga de soberanía o seguridad alimentaria, si persiste la pobreza, ninguna de las 2 políticas funcionarían en el buen sentido del término. ¿Por qué? Porque si no hay ingresos suficientes, como decía en el plano de salarios el doctor Scott, la población no tendría acceso a alimentos suficientes, nutritivos, etcétera, sean producidos en México o sean importados. Ok. Voy a hablar y a extender, no voy a extender lo que hemos escuchado ya y lo que está en el documento, solamente voy a hacer una reflexión sobre la vinculación necesaria de política social con la política productiva. Lo que quiero señalar es que esa vinculación fue uno de los propósitos de la actual Administración Federal a partir de este propósito de democratizar la productividad y unido a una estrategia que se llamó la Cruzada Nacional contra el Hambre. Lo que puedo decir y lo que apunto es que hay duda de si realmente estos propósitos se hayan cumplido, y lo que tengo entendido, a mi parecer, no solamente no hay evaluaciones de impactos, etcétera, sino que al menos mi impresión es que estos propósitos ya se han olvidado. Ok. Bueno, repito en mi presentación, no quiero volverlo a repetir, lo que requieren la vinculación, tener que vincular, y eso está muy claramente, yo creo que en el documento. Se ha llegado al grado de que una propuesta que llevan años haciéndose, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, es la inversión en pequeños hilos en las comunidades rurales. Tengo entendido que la inversión no se ha dado y es algo relativamente sencillo y no muy costoso. Voy a pasar, ya dado que no se ha, bueno, el Senado es parte de las decisiones al respecto, algo sobre el Telecam, porque tiene que ver con lo que les decía al principio sobre una reflexión final del por qué no se han dado políticas que realmente sean eficaces y efectivas para el desarrollo rural sustentable durante los últimos años. Por un lado se dice, y hay estudios que hemos hecho al respecto, que el Telecam, primero voy a los impactos del Telecam tal como está hasta ahora, y los efectos para los pequeños productores rurales y productores de cultivos básicos, incluyendo el maíz, han sido indirectos. Básicamente, no quiero abundar en esto, pero porque están
relativamente desconectado de los mercados por la falta de acceso a transporte, comunicaciones, etcétera, etcétera. Por otro lado, no ha tenido impactos negativos el Telecán en algunos productores rurales de cultivos básicos, no todos. Y de estos bienes en ciertas regiones y en ciertos del país, era lo que mencionaba el profesor Scott respecto a que los apoyos al campo y al sector agropecuario sobre todo han sido inequitativos. Y algunos de ellos, por supuesto, han aumentado, estos productores comerciales excedentarios han aumentado su productividad también. El Telecán, como todos sabemos, promovió las exportaciones. Recientemente, sobre todo, hay un boom en las exportaciones de algunas frutas, las berries y el aguacate, y hemos aumentado las exportaciones y fueron los productores beneficiados del Telecán con sus aliados comerciales en el otro lado de la frontera. Y la otra cuestión que todos sabemos, ha aumentado la dependencia alimentaria, es decir, en el comercio entre México con Estados Unidos. Aquí es. Bueno, esto, perdón, ya no. Ok. La otra parte que quiero comentar muy rápidamente es sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Los que todos sabemos van a ser los perdedores son los exportadores de frutas y vegetales. Si es que el gobierno de Estados Unidos, como sabemos, impone tarifas como las había antes o durante el periodo de transición del Telecán, tarifas estacionales a la producción de productos de exportación de México. Y ahí hay una clara visión negativa, ¿no?, de la renegociación del Telecán. La pregunta, según tengo entendido, o por lo menos no hay información al respecto, es por qué los productores de cultivos básicos, que supuestamente no son los que compiten con los Estados Unidos, no es lo que, a mi parecer, no están disconformes con el Telecán. La siguiente pregunta, ¿puede explicarse esto? Que los negociadores mexicanos no hayan incluido. Ok. Entonces, lo que no, tampoco tengo información es si han incluido en las negociaciones los negociadores mexicanos a una posible imposición de tarifas o restricciones al comercio de importaciones de cultivos básicos en México, y esto, según mi parecer, no ha sucedido. Y estoy por terminar. Ok. Y mi última pregunta es, ¿por qué las políticas para el desarrollo rural y agrícolas y sustentable no han sido eficaces en los últimos años? Y esto, alguien ya lo mencionó, yo creo que el senador, esta pregunta sigue siendo válida, aun cuando se tome en cuenta el crecimiento de la producción agropecuaria en México en los últimos años y la mejora en la balanza de pagos en los últimos años. Esto debido, esta es investigación en curso, pero ya hay cierta evidencia de que este aumento en la tasa de crecimiento agropecuaria y la reducción del déficit y hasta la aparición de superávit se debe más que a las políticas de desarrollo rural y agropecuarias al aumento de los precios internacionales. Entonces tengo una última hipótesis, ¿no?, para responder, como les decía al principio, para responder a la pregunta sobre la continuidad y deficiencias de la política de desarrollo rural. Y es una propuesta, hay literatura y un modelo muy interesante al respecto, pero básicamente es que la hipótesis es que el tránsito hacia la democracia en México y en cualquier otro país no ha sido, ni es, ni será condición suficiente para reformar las reformas al campo. Y aparte de esto, del porqué de esto, de la propuesta, es la permanencia de viejas y nuevas élites que por su poder de facto influyen en el diseño
más que el diseño, en la puesta en práctica o han influido en la puesta en práctica de las políticas de desarrollo rural. Y termino, ahora sí, con una cita, la escribí, la traduje yo, es una cita de unos autores americanos, y dice básicamente: la coexistencia de la violencia, la corrupción y la persistencia de la pobreza son tan prevalentes que es casi imposible separar la pobreza de estos otros males sociales. Muchas gracias. Agradecemos a Antonio Yunes su presentación y todos los cuestionamientos que nos llevan a varias reflexiones. Bien, continuamos ahora con los comentarios de estas exposiciones. Tiene el uso de la voz el senador Froilán Esquinca Cano. Muy buenos días. Para mí es un honor que me invitó el senador de Médici. Le agradezco muchísimo la invitación. Bueno, estar aquí ante tantas personalidades que nos han brindado su conocimiento y haber compartido en algún momento con ellos etapas de mi vida, como es con la maestra Julia Carabias, y reconocer en el doctor Gustavo Gordillo un persistente luchador por el desarrollo rural. Y bueno, estos comentarios que he escuchado desde el punto de vista de los datos, cifras provenientes del doctor representante del CIDE, y los últimos comentarios que reflexionan sobre toda esta complejidad de la ruralidad y al mismo tiempo cómo enfrentar estos retos. Y creo que un común denominador aquí ha sido planteado el territorio. Chiapas, yo vengo de Chiapas, he trabajado por fortuna en diferentes regiones del país, en proyectos que han sido emprendidos y gestionados por el país, y que en ese sentido también han buscado cómo hacer de esos modelos pilotos que permitan articular políticas públicas. Y creo que ahí es donde está un acervo muy importante que a veces no los metemos a esa búsqueda de memoria activa que permitan reconocer los éxitos, los errores y las necesidades de articular estas políticas públicas. Léase proyectos, por ejemplo, como los que se hicieron en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con recursos del GEF en ecorregiones prioritarias, por ejemplo, en la Montaña Guerrero, en los Tuxtlas, en la Chinantla. Posteriormente hicimos asesorías también para la Sierra Gorda y después también para la parte de la Tarahumara. Ese mismo modelo lo tradujimos en un nuevo modelo de propuesta con PENUMA para la Sierra y la costa de Chiapas. Los resultados son extremadamente alentadores cuando se logran, incluso en las evaluaciones de medio término, el tema de confianza. Cuando evaluadores externos llegan y dicen, bueno, lo que vemos aquí es de que las planeaciones participativas y las unidades de gestión del territorio permiten articular y hacer sinergia efectiva entre estos proyectos que son subsidios y que permiten articular desde lo local estas visiones del desarrollo rural. Y creo que ahí radica uno de los grandes temas, o sea, desde lo local. Cuando nosotros estábamos con la maestra Carabias y ella insistió sobre el trabajo en la selva lacandona, se tuvo un proyecto piloto que se llamó Programas de Atención a Regiones Prioritarias, que se llamó PROAREP. Y el PROAREP efectivamente articuló primero la vinculación de 5 secretarías, después más de 12. Y lograron resultados efectivos, y precisamente un modelo piloto que nació desde la lacandona. Después, cuando hay el cambio de administración, no es hasta el 2004 cuando se cambia esa visión, que desgraciadamente tuvo una desatención. Y creo que ahí sí radica una omisión desde el punto de vista de la planeación local y regional, desde lo que sería el programa especial concurrente, y que en la construcción se perdió esas experiencias de cómo hacer concurrencia efectiva desde lo local. Después surge una propuesta interesante que trajeron desde lo que se hizo en Guanajuato, que fueron las microcuencas. Precisamente fue un logro importante que se trabajara eso en FIRCO, y en FIRCO incluso con el INTA
se capacitaron a los técnicos que estaban siendo certificados para aplicar la metodología del PRPC, que se llama Programa de Restauración y Protección de Cuencas, que nos enfatiza efectivamente cómo es desde lo local y la microcuenca poder promover el desarrollo regional. Y ahí también radica una visión importante que hemos no logrado identificar y está desarticulada, la visión del territorio a partir de la cuenca. Qué bueno que está aquí Elena Kotler, que es una amiga luchadora por la cuenca, y qué bueno que está aquí Gonzalo Chapela, quien ha defendido al suelo, que también son agendas desarticuladas. Y qué bueno que estamos en un foro desde el Senado, porque aquí también confluyen las convenciones, y están las convenciones de biodiversidad, de desertización y la de cambio climático. Y ante esta propuesta de una nueva ruralidad, efectivamente, cómo articular desde lo local, desde el territorio, esa gestión participativa que permita darle un sentido y una congruencia a proyectos que vayan encaminados efectivamente, ahora sí, no como muchos políticos pensaron que el desarrollo sustentable ya era un discurso caduco, sino cómo ahora rearticular y refuncionalizar el desarrollo sustentable desde lo local. Y eso, a eso nos convocan los ODS. Y creo que estamos en el mejor momento y oportuno para traducirlo eso en propuestas, pero que recuperen memoria. En los proyectos que ya se hicieron en muchos lugares están perfectamente identificados cuáles fueron los ensayos y los errores, pero al mismo tiempo cuáles fueron las deficiencias de contraindicaciones de los subsidios. El otro día que asistí a la presentación del documento de la OCDE, me sorprendió que hay 7,000 subsidios. 3,000 de ellos se entregan a partir de los municipios, y muchos de ellos pueden ser hasta para dar para un vestido de 15 años, ¿no? Entonces creo que ahí hay una fuerte necesidad de revisar los subsidios y cómo promover la gestión del territorio que efectivamente articulen la seguridad alimentaria y no solamente sean sumas de bolsas para poder presentar, estamos aplicando tantos recursos en un lugar o en el país, y creo que volver a refundar el tema de seguridad alimentaria a partir de ello creo que será parte de lo que tendremos que transitar a recuperar nuestros maíces. Ahorita hay un proyecto incluso hasta para recuperar los maíces palomeros que están haciéndose en todo el país. Entonces creo que ahí está la respuesta, recuperando nuestra identidad, nuestra regionalidad, pero también esa dicotomía indisoluble que son ecosistemas y cuencas. Y desde lo local hablar de la microcuenca y la gestión del territorio con responsabilidad ambiental, que efectivamente nos traducirá a una escuela, a un centro de salud, a una visión que sí se planteó desde Cedesol originalmente cuando nació la Semarnap, y que la pesca misma ahora está teniendo severas crisis de sobreexplotación precisamente en zonas costeras porque se ha dejado de manejar sustentablemente recursos. Entonces les agradezco la oportunidad de estar aquí. Soy ahorita todavía el senador suplente del senador Zoe Robledo, chiapaneco, y creemos mucho en el sur-sureste como una estrategia de implementación de esta nueva ruralidad. Gracias. Muchas gracias, senador. Saludamos con gusto a los representantes del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas y Populares, COSIP. Tiene ahora el uso de la palabra el representante de la FAO, Despín Moreira. Muchísimas gracias. Antes que nada, yo quisiera felicitar la Comisión de Desarrollo Rural, aquí liderada pelo senador Fidel Demetrios Hidalgo, felicitar por essa iniciativa e todos os membros da comissão, e também compartilhar que minha alegria de conhecer, de ser parte desse evento e conhecer o estúdio da Renda Rural, coordenada pelo Dr. Gustavo Gordilho, e todos nós outros aqui sabemos, nossos 14 colegas colaboradores, e a qualidade deste evento. Eu quisiera simplesmente comentar algum tema de forma muito breve. Primeiro, o país tem uma visão de futuro, porque em sua Constituição está enmarcado o direito humano à alimentação. Por outro lado, também firmou o acordo dos ODS, ou seja, o país tem uma visão de futuro, ou seja, ODS 1, 2, ou seja, um território livre de pobreza, de hambre, enfim.
E nesse momento é importante o país ter uma explicação da situação atual, onde estamos hacia o México que os mexicanos desejam, as mexicanas. E o que planteia a visão, a explicação da situação que planteia o documento, Gustavo e os colegas, eu creio que aporta aqui miradas, explicita os grandes retos que o país deve começar a marchar para fazer as transformações. E na FAO nós creemos que não é possível lograr territórios livres de hambre, de pobreza, com desenvolvimento rural sustentável, com segurança alimentar e soberania, sem profundas transformações em todo o sistema agroalimentar. Aqui os colegas já apontaram, né, os desafios que serem marcar, por exemplo, está muito marcado o desafio de combinar políticas públicas em território, sobretudo para transformar a vida das pessoas que vivem em situação de pobreza. Estamos falando de mulheres, de jovens, niñas e niños, campesinos, indígenas. Então, eu creio que as reflexões que nos aportam para que desafio é o desenho, um novo desenho, como propõe aqui os colegas, isso é um grande tema. Nós sabemos, aqui há várias experiências em próprio México e outros países da América Latina, onde a FAO ha participado e contribuindo para lograr os objetivos de desenvolvimento sustentável, sobretudo erradicar a extrema pobreza. E aqui em México, eu creio que reúne as condições. México tem todas as condições políticas, institucionais e, sobretudo, experiências de políticas públicas que podem, superando estes desafios que aqui os colegas expuseram, eu creio que os próximos 2 sexênios, com políticas que transcendem, políticas de Estado, transcendem sexênios, estamos falando de 2 sexênios até 2030, e finalmente, os colegas apontam que, e estou de acordo, creio que é muito evidente, há um marco legal, basta nos referirmos à Constituição. O Dr. Yunes se referiu à lei de 2001, e há também pressupostos também na nação. Creio que realmente redesenhar, articular, combinar desenvolvimento rural com desenvolvimento social, combinar, substituir a visão setorialista por uma visão interdisciplinária que se concreta em planificação socioterritorial que tome em conta as territorialidades, os modos de vida, os sistemas de vida, sobretudo das populações em situação de pobreza campesina e indígena. Eu agradeço, felicito a FAO também. Nesse momento estamos nos dedicando a, de alguma forma, também compartilhar nesse momento de 2018 que a sociedade americana vive nesse exercício democrático de transição de governo. Nós também estamos nos dedicando esse livro, nos dedicando a também nos sumar aos gestores de políticas públicas, aos investigadores, enfim, aos movimentos sociais, também de alguma forma compartilhar uma visão do estado da situação, das políticas agrárias, alimentares, de abastecimento alimentar. A doutora Júlia aqui mencionou um tema que é muito caro para nós outros, e eu invito também todos esse espaço aqui para nós outros reflexionarmos, que é pensar o sistema, a vinculação do rural com o urbano. Não é possível desenvolvimento rural sem um compromisso, sem o compromisso da cidade. E eu estou convencido que aqui em México nós outros podemos pensar, ser exemplo de pensar sistemas agroalimentares metropolitanos, por exemplo, na megalópole que é Cidade de México, ser um exemplo para o mundo de como reordenamos sistemas agroalimentares metropolitanos, de forma que podem ser incluyentes, resilientes, não? E sobretudo, sustentáveis, ecológicos. Então, muitíssimas graças por nós outros também, de alguma forma, a ser parte disso, e graças pelos aprendizados e os insumos que o grupo e a comissão nos brindou aqui para nós outros seguirmos nesta reflexão e concretar a visão que os mexicanos têm e o desejo
de antes de 2030 tener um território livre de hambre, de pobreza, com segurança alimentar, com soberania alimentar. Muitíssimas graças. Felicitações, senhor senador, doutor Gustavo e todas as organizações aqui que nos acompanham. Muitas graças. Muchas gracias al representante de la FAO por su presencia y participación en este evento. Señoras y señores, a continuación el mensaje final y clausura por parte del anfitrión de este evento, el senador Fidel de Méndez Hidalgo. Bueno, agradecerle a los compañeros ponentes su participación. Dan mucha luz en torno a un tema que ha sido excluido de la agenda nacional de manera sistemática. Tenemos dos Méxicos, el México rural y el México urbano. En el México rural, los mexicanos y las mexicanas que viven en el sector rural carecen hasta de lo más esencial para la sobrevivencia. Coincidimos con la maestra Julia Carabias cuando plantea que ninguno de los aspirantes a la presidencia de la República ha hecho un planteamiento integral de cómo generar el desarrollo en el área rural. No solo se trata de mejorar las técnicas de producción para producir más alimentos, no, el análisis tiene que ir más a fondo, es decir, en el sector rural también viven seres humanos y también tienen necesidades de alimentación, también tienen necesidades de salud, también tienen necesidades de educación, también tienen necesidades de vivienda digna, también tienen necesidades de agua potable, también tienen necesidades de electricidad, también tienen necesidades de accesos adecuados, carreteras, también tienen necesidades que hasta el día de hoy prácticamente se les han negado todas. No hay voluntad política, eso lo quiero recalcar, no hay voluntad política del gobierno de la República para poder atender el desarrollo rural. Es verdaderamente paradójico que ahí, justamente ahí donde se producen los alimentos, es donde exista más hambre. No se entiende, pero desafortunadamente en nuestro país así sucede. En este análisis se ha hecho énfasis en que nuestro campo no puede ser visto desde una visión parcial, porque no solo tenemos el tema, bien lo diría la maestra Julia, de los campesinos, las vaquitas, los borregos, los chivos. No, ahí está nuestra biodiversidad y están nuestros ecosistemas, que es necesario acotar acciones productivas como la ganadería para preservar esta biodiversidad y estos ecosistemas. Entonces, en ese orden de ideas, lo que aquí hemos escuchado, a mí me parece fundamental subrayarlo, y que esta posición se le haga llegar a los candidatos, que no son todólogos, pero para eso existen los especialistas, para eso existen los cerebros y los talentos de este país que tienen que ser tomados en cuenta. No se concibe un plan nacional de desarrollo en donde no intervengan los académicos, en donde no intervengan los expertos.
Y lo que aquí se está planteando es producto de un grupo multidisciplinario en donde existen verdaderos especialistas. El campo es mucho más que la actividad agrícola, por supuesto, que el campo va mucho más allá de las actividades agrícolas para poder desarrollar la actividad de manera sustentable. Hay que entender lo que ya se planteaba aquí, los ecosistemas y la biodiversidad. El desarrollo rural requiere enfocarse en ámbitos de influencia territorial, ¿sí? Porque cuando se hace de esta manera se generan efectos económicos multiplicadores en comunidades colindantes. No son islas, son un sistema perfectamente estructurado que tiene que ir generando el desarrollo de manera multiplicadora. Estas son las cosas que tienen que entender los que quieren la presidencia de la República, y esperemos que en los debates escuchemos algo puntual de todo esto que estamos tratando en esta mesa. El documento que aquí han planteado los compañeros subraya que el problema central en el campo mexicano es la pobreza por ingresos estructural y coyuntural y el deterioro ambiental. Los más bajos salarios, ¿dónde se encuentran? Los que conocemos el campo mexicano y que no solo es el campo, también las comunidades de pescadores son áreas rurales. Bueno, pues en todos los lados el tema de la pobreza es inmensa. Son millones y millones de compatriotas que están en pobreza alimentaria en esos lugares. Millones y millones de compatriotas que están en pobreza extrema en esas comunidades. Y otra vez la falta de voluntad política no se siente para generar el desarrollo rural. El papel de los pequeños productores. Aquí hemos insistido hasta el cansancio, donde quiera que nos hemos parado, del presupuesto multianual y de las políticas transeccionales. No se puede, no se debe hacer un plan que solo llegue justamente al término de un sexenio, porque el campo es mucho más que eso. Presidentes vendrán y presidentes se irán, y el campo mexicano ahí seguirá produciendo. Por eso un plan sexenal tiene que ser rebasado por un plan transeccional si queremos que el campo mexicano realmente se desarrolle. La exigencia de todos los que tenemos que ver con este tema pues tiene que ser en ese sentido. Por eso este diálogo o estos diálogos se convierten en trascendentales, pero tenemos que usar la fuerza política para ser escuchados, para hacerles saber a estos personajes que hoy pretenden dirigir el país, a los cuatro, que existe un campo que requiere apoyo de manera urgente, El tema de la seguridad social es algo que no existe en el campo mexicano. En las comunidades de México, en las comunidades rurales, se mueren las gentes por piquetes de alacrán. Mi estado, Morelos, es uno de los estados con más altos índices. Mi estado, Morelos, es uno de los estados con más altos índices de piquetes de alacrán. Y para llegar de la comunidad de Chimalacatlán, en el municipio de Tlaquiltenango, en la Sierra de Morelos, a Jojutla, es un tránsito de aproximadamente 2 horas. Pues en ese trayecto los niños se mueren. ¿Cuánto puede costar un suero en Alacrán para que todas las comunidades rurales del país lo tuvieran? Pues nada, comparados con los gastos superfluos que el gobierno tiene.
Pero bueno, así está el país y estos diálogos, sinceramente yo estoy muy satisfecho, muy contento por todos los compañeros que aquí han venido a hacer su aportación, porque desde la Comisión de Desarrollo Rural, de manera expresa, le haremos llegar a los candidatos este posicionamiento. Lo tienen que conocer, lo tomarán en cuenta, no sé, pero es hora de que la voz de los sin voz se escuche. Muchísimas gracias y les voy a pedir otra vez que se pongan de pie para que podamos clausurar los trabajos del día de hoy, y siendo las 12 horas con 10 minutos de el día 12 de abril, ¿verdad? 12 de abril. Es que yo me sigo quedando en el 10 de abril porque todavía nos duele la muerte de Zapata. 12 de abril, declaramos clausurados los trabajos que tienen que ver con la agenda rural del 2018-2024. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes.